de la ciudad de Santa Fe. Agradecerte, ¿no?, estos minutos para charlar con vos. Estamos haciendo una recorrida a nivel nacional, ¿no? Otros dicen federal, nosotros decimos por las provincias. ¿Cómo están trabajando? Uno lo sigue por las redes sociales. Un momento complicado en el país, en la provincia de Santa Fe. eh, la parte económica, el tema de la desocupación, el hambre, ¿no? Que uno de los compañeros, uno que los enseñó, un maestro nuestro, que decía que el hambre es un crimen, ¿no? Que lo vamos a acabar, y lamentablemente sigue creciendo el hambre, Luciano. Sí, ¿Me escuchás bien? sí, se me cortaba, se me entrecortaba, disculpame. Sí, nosotros venimos, como ustedes saben, a lo largo y a lo ancho del país hace ya 20 años trabajando con niños, niñas, adolescentes. Tenemos un hogar, tenemos un centro de día, tenemos una imprenta y escuela gráfica, tenemos una panadería y escuela de cocina. Hemos desarrollado algunas estrategias y herramientas para abrazarnos junto a algunos chicos y poder construir una vida distinta y poder formarlos en una idea de sociedad que va a contracorriente de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Nosotros hoy en día tenemos el 70% de niños debajo de la línea de pobreza, en un país que está hecho de pan, que está hecho de trigo, que produce alimentos para 500 millones de habitantes, y no podemos alimentar o destinar algunos miles de millones para erradicar definitivamente el hambre en nuestro país, y podemos alimentar a 9,5 millones de niños. Es decir, la Argentina es esa gigantesca contradicción donde todos los días tributamos cientos de pibes a la muerte por causas evitables. Entonces, cuando nosotros hacemos las campañas con el Movimiento de los Chicos del Pueblo, el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, contra el hambre, las marchas que atravesábamos, no solamente la geografía del país, sino fundamentalmente sus cicatrices, tratábamos de construir esa idea de país que nosotros construimos en chiquito todos los días, ¿no? Y sí, no, sí, te estábamos escuchando, la verdad que es medio triste, ¿no? Porque uno vive en un barrio como vos, acá en La Matanza, y la verdad que se ve, ¿no?, todas estas dificultades que está pasando en todo el país, ¿no? De esas cicatrices, ¿no? La verdad que uno camina, trabaja, y es el tema de la mesa, de cuando están comiendo, o cuando uno habla entre amigos, o entre compañeros, o entre compañeras, el tema del salario, ¿no? Que no alcanza, ¿no?, para llegar a fin de mes. Ese es uno de los temas más complicados que se está tocando. Es el tema principal que se está tocando ahora en los hogares, o los mismos compañeros donde yo trabajo en salud, ¿no?, acá en el estado, en la provincia de Buenos Aires, que por ejemplo nosotros cobramos el día martes y ya estamos pensando cuándo cobramos, ¿no? Sí, no, digo, ustedes los estatales saben perfectamente cuál es la situación de nuestros niños, digo, el bolsillo de los trabajadores, que además ustedes son quienes están en la primer línea de fuego, en los comedores, en los en los hospitales, en las escuelas. Entonces conocen muy bien la realidad que uno describe de alguna forma. Nosotros decimos que fundamentalmente lo que sucede en la Argentina de hoy es la consecuencia de 46 años de neoliberalismo ininterrumpido. Es decir, cuando uno analiza qué fue el neoliberalismo, fue la dictadura militar, genocidio por medio, cerró las puertas de las fábricas, ¿no? Y destruyó esa Argentina fabril que supimos tener, donde no había chicos de la calle, donde el salario alcanzaba para que brotaran los panes en la mesa. Ahora, el neoliberalismo continuó durante todos estos años y se fue reconvirtiendo. Después fue durante el menemismo, la destrucción de las empresas del Estado,
la explosión del 2001, y a partir de 2003-2004 es donde mayor auge hace la nueva etapa de este neoliberalismo, que es hasta la actualidad lo que es los agronegocios, el extractivismo, ¿no? Tanto urbano como rural, o la megaminería y demás. Entonces, esto también instala otra forma de producción, porque ya uno no compra un pedazo de campo y lo trabaja, sino que lo destruye, lo alquila, emplea solamente a 2 personas. Entonces, también genera otro modo de producción, donde el 70% de la población está debajo de la línea de pobreza, es población excedentaria, que no sirve ni para consumir ni para producir. Entonces, digo, el modelo que debemos volver a discutir en la Argentina es para poder abrazar a nuestros pibes, para que la mesa vuelva a ser un espacio familiar, es volver a poner en pie fábricas, y poner en pie una producción nacional, que es lo que no se ha querido hacer en todos estos años de esta pobre democracia que hemos sabido construir. Sí, son 46 años complicados. La verdad que uno, a medida que pasan los 4 años, siempre uno sueña, ¿no?, con los nuevos candidatos, los nuevos presidentes, la presidenta, y van pasando y bueno, y nos siguen cacheteando. Desde el primer concejal, intendente, gobernadores, gobernadoras, funcionarios, y bueno, eso también es un golpe, ¿no?, para el trabajador, y especialmente para ustedes que están trabajando desde la parte social, ¿no? Porque ahí en la provincia de Santa Fe es terrible, ahí acá llegan cada noticia día a día, ¿viste? Sí, digo, ¿cómo una mamá o un papá, digo, sostiene una familia con los sueldos de miseria y de hambre que tenemos en la actualidad? Digo, además, hemos creído que, si bien muchos pregonan que el Estado debe desaparecer y hay que estar atento al peligro que eso implica, los Milei y toda esta sarta de aventureros que son más, para mí, un grupo de psicóticos peligrosos más que una propuesta política, ¿no? Nosotros necesitamos un Estado fuerte, y hemos pauperizado el Estado. Y también, por otro lado, lo que ha ocurrido es que se ha tomado el Estado como el único productor de empleo, ¿no?, en estos años de desidia. Entonces, ¿cómo volvemos a construir? Digo, nosotros tenemos la experiencia, la única empresa estatal que ha resistido al neoliberalismo, por lo menos a esa etapa del neoliberalismo, que fue la destrucción de las empresas, fue el Astillero Río Santiago, que podría, por ejemplo, emplear a más de 9.000 personas. Sin embargo, el Estado lo tiene chiquitito, lo provincializó y lo contiene solamente con 3.000 y pico, 4.000 trabajadores. Ese modelo de producción estatal y privado es lo que va a poner a Argentina de pie, lo que va a construir y va a poder volver a establecer trabajo genuino, salario, producción concreta. Es decir, en estos 2 años de pandemia, ¿cómo la pilotearon ustedes de la Asociación Juanito Laguna? Y fue terrible, sobre todo el primer año, digamos, todo lo que fue 2020, mucho encierro, no podíamos abrir el centro de día. Nosotros tenemos el hogar en el que vivimos, hoy hay 17 chicos, siempre hay entre 15 y 25 chicos siempre tenemos, ¿no? Y después tenemos el centro de día, que es una respuesta para ayudar a las mamás que trabajan a criar a sus hijos que están algunas horas con nosotros. Y no podíamos abrir el centro de día, no podíamos abrir los emprendimientos productivos, lo cual también nos generó bastante pauperización en nuestra propia alimentación, en nuestra forma de vida. Pero bueno, digo, como todos los argentinos y argentinas, la hemos pasado de la misma forma, viendo cómo el tejido social se va destruyendo cada vez más, cómo el hambre y la miseria avanzan, y cómo también esta pandemia precipitó
y aumentó la velocidad de la pauperización y de la crisis socioeconómica que teníamos, ¿no? Y que venía en aumento. Así que digo, no la hemos pasado de una forma distinta a lo que fue cualquier persona de nuestro pueblo. El tema es cómo salimos de esto, ¿no? Que esa es la gran pregunta. Todavía las secuelas que no vemos, los pibes que volvieron en peores circunstancias, con además pasando a ver, ¿no? Sí, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Dale. No, sí, estaba ahí pensando ahí lo que estaba diciendo vos, esos 2 años complicados, ¿no? Que nos ha pasado a todos, ¿no? Y bueno, hay que salir como sea. La verdad que fue un golpe muy difícil, ¿no? A nivel mundial, económico. Como decís vos, los centros de día cerrados, seguramente te manejaba con las viandas o llevarle el morfi a la casa a los vecinos, ¿no? Era todo un laburo, un doble trabajo, ¿viste? Es lo que claro. Yo lo vi en varios lugares de diferentes barrios, veía el doble laburo que hacían los vecinos y las vecinas, ¿viste? Militantes, que algunos están organizados y otros que lo hacían porque estaban sin laburo y bueno, no le queda otra que dar una mano para también recuperar ese plato de comida para llevar a la casa. Digo, la crisis que nos azota es realmente tan inmensa como desoladora, y lo que hizo la pandemia fue propagarlo y profundizarla. Digo, vos que trabajás en salud, lo has podido palpar en los hospitales, en la primera trinchera. Digo, ¿cómo salimos de esto? Es la gran pregunta. ¿Esto terminó la pandemia? ¿No terminó la pandemia? Recién estamos empezando a ver las secuelas. Es decir, ¿no? En un contexto además muy desfavorable en términos económicos, sociales y políticos, lo cual realmente nos tiene muy preocupados. No, totalmente. Encima el gobierno ahora está con el tema del Fondo Monetario, el pago de la deuda externa, también se junta eso. No sé, sí, la opinión bueno, de digo, la asociación en eso, Juanito Laguna, si lo discutieron ustedes. Vamos a coincidir en que ya se pagó la deuda externa anterior, que era totalmente legítima, porque se contrajo con la sangre de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, por un gobierno que nadie había elegido, por una dictadura militar, y fue y se pagó la deuda totalmente legítima. Lo que se hizo ahora fue rubricar la estafa macrista, es decir, y compañeros de movimientos sociales, por ejemplo, los diputados de la UTEP, en vez de votar en contra, se abstuvieron, cosas que son realmente graves, tan graves y como secretarios tristes. generales de una central que también se abstuvo, donde en otros tiempos, yo lo digo acá Hugo Yasky se abstuvo, donde hemos caminado muchos años contra el pago de la deuda, contra el ALCA, contra el Fondo Monetario, contra el imperialismo, el capitalismo, y votó, se abstuvo. Yo quedé sorprendido siendo un secretario general de una central obrera de la Argentina también. No, sí, el caso de Yasky es aún más triste, porque se jacta de representar a un sector de los trabajadores de la República Argentina y ha hecho evidentemente todo lo contrario, ha hecho que el hambre persista y se profundice con su voto en este país, ¿no? Pero bueno, Lucho, escuchame, ustedes ahí en Santa Fe, después del desprendimiento del movimiento de los chicos del pueblo, que han quedado otras fundaciones en el país, se han vuelto a juntar, hay posibilidades de juntarse, se están en contacto, cómo están trabajando el resto de los compañeros en diferentes zonas. Mira, nosotros, de hecho la semana pasada estuve en Buenos Aires, estuvimos reunidos ahí con compañeros,
y compañeras. El tema es siempre vamos a estar, siempre vamos a juntarnos y construir. El tema es con quiénes, ¿no? Realmente en este berenjenal, digo, que de la política argentina actual, uno tiene que pensar mucho con quiénes te vas a juntar, en base a qué acuerdo, digamos. Eso es lo difícil de ver en esta etapa. Siempre vamos a seguir en las campañas contra el hambre, vamos a continuar en nuestras construcciones cotidianas, que es lo que nos ha hecho fuertes siempre, ¿no? Esa coherencia que marcó siempre Morlachetti, de lo chico a lo grande, de lo cotidiano a lo general, y sobre todo esa coherencia que hemos tratado de mantener a lo largo de todos estos años, digamos, ¿no? Siempre vamos a seguir luchando desde lo chiquitito y desde lo general también. Eso es indudable, porque tiene que ver con el ADN de nuestras organizaciones. ¿Nos podría hacer un resumen de todo lo que es Juanito Laguna, lo que hay ahí adentro en ese espacio para la audiencia y también para nosotros, ¿no? Lo que estamos acá en el estudio? Disculpa, no te escuché, se entrecorta. Que si nos podés hacer un resumen de todo lo que es Juanito Laguna, ¿dónde están ustedes? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las obras que tienen? Como para que la audiencia que está del otro lado lo escuche y también sepa dónde está, en qué barrio está, ¿no? Sí, nosotros estamos en la ciudad de Santa Fe. Estamos cumpliendo ahora el 1 de octubre, vamos a cumplir 20 años. Que allá por el 2002 armamos un hogar convivencial. Tenemos el hogar de día, donde hay chicos que viven con nosotros y hay otros pibes, más de 40 chicos que van y hacen actividades lúdicas, recreativas y alimentarias durante el día. Y después tenemos los emprendimientos productivos, donde los adolescentes aprenden el oficio y de lo cual tratamos de sostener la obra más allá de los convenios con el Estado. Es decir, tenemos la imprenta y escuela gráfica, donde hacemos libros, revistas, afiches y demás, y tenemos también la escuela de panadería, que ahora estamos vendiendo panes de hamburguesa a algunos restaurantes, algunos bares, y bueno, y a poquito, eso es bastante reciente, fue a fines del año pasado surgió el emprendimiento, y bueno, vamos avanzando por ahí. Nosotros estamos en el centro de la ciudad de Santa Fe, y tenemos también en el oeste, en Barrio Mayoraz, tenemos el hogar. Los emprendimientos del centro están en el centro, calle Luciano Molinas, al 1600. Está bien, Lucho. Bueno, Lucho, te agradecemos estos minutos y bueno, cuando andes nuevamente por Buenos Aires, avísame, así nos encontramos y si da, te venís para la radio y seguimos hablando. Julio. Sí, voy a ir, ahora que terminó la pandemia voy a ir. Eso, si hacen algo esos 20 años, voy, y si no voy igual. Ahora, dale. Si van a hacer algo, voy seguro, y si no, voy a dar una vuelta. Gran acto va a haber el primero de octubre. Bueno, me llevaré algo para dormir, un colchón en el piso y me quedo unos días. El lugar acá tenés de sobra, acá el lugar hay de sobra, dale, así que te esperamos. Ya me tomo la palabra que voy a ir, dale, ya me agendo ahí y vamos a ir. Capaz que la puedo enganchar a mi vieja que está escuchándote, así que sí. Así que vamos. Serán bienvenidos, bienvenidos. Sí. Bueno, Lucho, amigo, un abrazo grande y bueno, ya nos veremos pronto. Sí, un abrazo muy grande y gracias por tenernos siempre presentes y como trabajadores del Estado y como programa radial también dar este espacio para nuestras infancias, que ustedes supieron acompañarnos y abrazarlas, es indispensable. Así que eternamente agradecido con ustedes. La verdad que con el tema de la radio a nosotros lo usamos como una parte de una militancia popular, viste, de la comunicación, porque la verdad que esto es autogestionado, sale guita de nuestro bolsillo y lo hacemos de corazón, y más que nada algo alternativo, que como en el caso de hablar con vos, el próximo jueves hablaremos con otro compañero, que a veces en otros medios lamentablemente le dan la espalda, toman otras noticias, y nosotros apuntamos a hablar con los compañeros, que amigos, compañeros que tienen laburo, ¿no? Y que están laburando para
una Argentina mejor. Esa es la tarea de nuestra radio. Y también antes que te vayas del aire, el domingo se cumple un año más del 1 de mayo, ¿no? La verdad que Claro. sería lindo que nos deje un saludo vos desde Santa Fe para toda la masa que nos están escuchando del otro lado. Sí, digo, lo mejor para recordar el 1 de mayo, por lo menos en la República Argentina, es volver a leer el texto fundacional de la CGT de los argentinos de 1968, escrito por Rodolfo Walsh, que es realmente una oda a la clase trabajadora y a los objetivos que tenemos que tener como clase, que es ni más ni menos que transformar la sociedad en la que vivimos y construir un país más justo. Así es, Lucho. El domingo a la mañana, mientras me tomo unos mates, lo voy a leer. Dale. Un abrazo grande. Nos vemos el 1 de octubre. Dale. Un abrazo gigante. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Bueno, fue Luciano Lucho Candiotti de